Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo video, Edades de Oro del Arte Bizantino. Antes que nada, una disculpa a Marta Lima por haberla excluida en la mención del video anterior, pero espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a seguir viendo las fuentes del arte bizantino en el periodo preliminar a Justiniano. Pretende ser el último video ya con este tema. Lo que vamos a ver ya es nuevo, no es un repaso. Habíamos visto en los anteriormente, ya en la sesión presencial, una revisión de algunas obras que se pueden considerar importantes en este camino evolutivo de la arquitectura cristiana y que se desarrollaron particularmente en el territorio europeo, desde Roma, Milán, diversas zonas de Grecia, particularmente Tesalónica como un sitio importante, Rávena en Italia y en Armenia. Ahora nos vamos a centrar en otros territorios que se encuentran en Oriente y con esto vamos a terminar, digamos, el tema del arte del periodo preliminar a la Primera Edad de Oro. Vamos a ver un poco sobre estas estructuras en Siria, Jordania, Israel y Egipto. Recuerden ustedes que dijimos que esta sección la íbamos a ver rápido porque nos vamos a concentrar mucho más en la revisión de las obras de la Primera Edad de Oro en adelante. Tenemos que citar una iglesia como la del Santo Sepulcro, una fundación constantiniana que, al igual que Belén, que veremos enseguida, estuvo involucrada directamente en esta fundación Helena, la madre de Constantino, y que fueron las primeras dos basílicas constantinianas que fueron contemporáneas prácticamente a muchas de las basílicas que se estaban construyendo en Roma. A partir del concilio de Nicea en el 325 se determina levantar estas estructuras, que una de ellas en el lugar de muerte precisamente de donde fue sepultado, más bien dicho, Jesús, y el otro en el lugar de su nacimiento. Esta estructura del Santo Sepulcro conserva pocos elementos originales porque recuerden que en el propio siglo VI Justiniano va a hacer importantes modificaciones y todavía después, en el siglo XI, va a sufrir una gran, digamos, un ataque importante por parte de los selyúcidas y va a reconstruirse la estructura, digamos, siguiendo buena parte de la planta original, pero ampliando y agregando algunos otros elementos. Esta es la Basílica Constantiniana, es una reconstrucción hipotética de la primera basílica, con su cuadripórtico, con el nártex, obviamente, y la basílica de 3 naves, y finalmente la muy novedosa estructura octogonal del Santo Sepulcro, que cubría el área del Santo Sepulcro. Todavía esa estructura se puede ver en la iglesia actual. Todavía está aquí el ediculum, ¿no? Donde se encuentra, cubre, digamos, el área donde está el espacio que conduce hacia el sepulcro de Jesús. Y bueno, estas estructuras prácticamente van a verse renovadas con los normandos y con los cruzados, que como ustedes saben, bueno, toman Jerusalén en 1099 y bueno, la perderán de nuevo en 1187. Estas son parte de las imágenes, por ejemplo, de algunos grabados que se realizaban todavía en la Edad Media, una foto actual. Pero bueno, esto sería una de las estructuras importantes, sobre todo por el elemento de la planta centralizada octogonal que contempla dentro de su diseño original, ¿no? Esto ya no es la planta octogonal, es una planta centralizada circular, pero que está basada en el modelo anterior. La otra basílica, que fue fundada un año después, también en la que participaría Santa Elena,
¿no? La Madre de Constantino, es la Basílica de la Natividad, una iglesia que ha sido modificada, pero menos, conserva más elementos originales todavía, es una planta basilical, digámoslo así, clásica, ¿no? Esta iglesia que prácticamente conserva algunos elementos valiosos como la techumbre, por ejemplo, y que después fue ornada con nuevos mosaicos en el periodo precisamente de gobierno más bien de la dinastía Comnena. Eh, digamos, es también un importante ejemplo de una arquitectura paleocristiana, claro, con elementos, algunos de ellos nuevos. Esto es parte de la puerta original, el tímpano no lo es. Y bueno, estas estructuras, esta es la estructura, perdón, de la Basílica de la Natividad, la podemos ver. Vimos antes la diapositiva de la Basílica del Santo Sepulcro, una basílica de 5 naves, ¿no? Con un transepto, cosa que era una novedad. Esto ya es prácticamente la estructura en el periodo justiniano. Bueno, la Basílica de la Natividad entonces va a ser uno de los ejemplos importantes de planta de cruz latina que se va a desarrollar, que tiene como precedente, por ejemplo, esta Basílica Apostolorum de Milán. Aquí podemos ver parte de la basílica y la techumbre, que les digo es bastante importante, y los mosaicos que casi todos ellos se integraron en el siglo XI después de Cristo. Estos no son los mosaicos que menciono, son mosaicos romanos originales, muy probablemente de la época de Constantino todavía. Y bueno, otra estructura también importante es el monasterio de Deir al-Baramus. Estos monasterios, acuérdense que el movimiento monástico es fundamental, su desarrollo en Egipto, es de hecho Egipto el lugar donde nace los primeros eremitorios, que serán la semilla del movimiento monástico. Estos monasterios, como Deir al-Baramus, ¿sí? Por ejemplo, que seguirán la regla ya sea de Pacomio, la regla de Antonio, y que tendrán figuras precisamente como Macario el Grande, estos primeros grandes eremitas, bueno, poblaron buena parte de Egipto. La vida monástica se desarrolló, como lo vimos, en diversas áreas. De Alvaramus todavía conserva parte de su estructura. Aquí podemos ver precisamente su ubicación, ¿no? Son los monasterios de Wadi Natrum, y tenemos otros conjuntos de los cuales hablamos en otros cursos, como el de Abu Mena cerca de Alejandría, el más antiguo de todos, que es el monasterio de Deir Mar Antunius, que está muy cerca del Mar Rojo, los monasterios que se encuentran ya en el Alto Egipto, como el de Apapolo, y los monasterios que se encuentran en el extremo sur, cerca de Tebas, y finalmente el monasterio de Santa Catalina en Sinaí, que lo veremos ya en la época de Justiniano. Estos monasterios del llamado desierto de Nitria, o de Natrum, que es esta sección que vimos aquí, bueno, todavía se conservan muchos de ellos, y este de San Macario el Grande tiene varios de sus elementos. Entre ellos integraban una gran torre que servía como centro vigía, como espacio para resguardo, como espacio de también almacén de alimentos, animales, y bueno, son de algunos de los elementos característicos de estos monasterios, que pues han tenido algunas modificaciones importantes, sobre todo a partir, bueno, desde la época medieval, pero mucho de su imagen actual pertenece al siglo XIX o al siglo XX. Estas son algunas de las pinturas que se conservan del arte copto de Deir al-Baramus, y aquí podemos ver quizá lo más extraordinario de este conjunto, que es la iglesia de la Virgen María, que todavía
podríamos decir es una de las iglesias más antiguas que se conservan entre los conjuntos monásticos egipcios, ¿sí? Además conserva buena parte de sus pinturas que son un ejemplo muy interesante del arte copto, eh, algunas de ellas fechadas en el siglo VI o VII después de Cristo. Esta imagen de la visitación, que es muy famosa, la anunciación, ¿no? La representación de los arcángeles. Y bueno, este monasterio pues es un ejemplo importante, todavía quizá más famoso en su momento fue este santuario y monasterio de Abumena, dedicado a San Menas, este mártir de Alejandría, un soldado romano, como muchos otros, que se dice fue martirizado y muerto en el periodo de Diocleciano, y que dio origen a uno de los primeros grandes santuarios que ya hemos mencionado, que tuvo un papel fundamental en el financiamiento de la fe cristiana en esta región. Y estas ampolletas que eran vendidas, eran producidas ahí mismo y llenas con el agua milagrosa, digamos, de San Menas, y que se han encontrado por todos lados de Europa, prácticamente hasta sitios como Marsella, Heidelberg e incluso en la península escandinava. Eh, eh, la Abumena es un conjunto que actualmente se encuentra muy ruinoso, que está en peligro de desaparecer por la erosión, y su gran basílica muestra una planta con un transepto, ¿no? Tenemos ya una planta de cruz de grandes dimensiones. Y bueno, este conjunto es importante dentro de los conjuntos paleocristianos en Egipto. Lástima que se encuentre todavía tan dañado. La casa de peregrinos que ha sido intervenida muestra la enormidad de este conjunto. Es quizá el primero de los grandes santuarios cristianos de esa época en cuanto a su capacidad. Y bueno, este es otro ejemplo importante de la arquitectura en el territorio de los coptos, en el territorio egipcio, de arte paleocristiano, ¿sí? Actualmente la basílica pues está casi desaparecida, y vemos aquí partes de lo que era esto, que era parte de un cimacio. Y bueno, la vida monástica ya dijimos que tiene una importancia particular en Egipto, y que a partir de Egipto, el ejemplo de los eremitorios, que en algunas regiones, precisamente en honor a su origen egipcio, se les denominará tebaidas, precisamente por esa razón. Bueno, estos son ejemplos de los padres eremitas, ¿no? De los padres ermitaños, Onofre, Macario, Apolo y Pacomio. Todos ellos son egipcios, o no de nacimiento necesariamente, pero desarrollaron su vida o su ejemplo como eremitas en Egipto. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. No me alcanza el tiempo, vamos a tener que ver Jordania, Siria, en un tercer video, que ahorita mismo voy a tratar de grabar para que quede completo este avance y podamos empezar la próxima semana ya con las primeras obras de la Edad de Oro, las cuales sí veremos con mucho mayor detalle. Esto es nada más una revisión rápida, porque estas obras en su mayoría ya las vimos, ya las analizamos en el curso Primeras Iglesias y Monasterios. Es solamente para no perder el referente de cómo estas obras marcan un camino, ya sea desde el punto de vista formal, estructural, o ya sea desde el punto de vista también de la evolución de la vida, de la liturgia cristiana para el arte bizantino. Bueno, entonces nos vemos en un tercer video. Gracias.